buenos días, tardes, noches a todos los alumnos del Dojo Virtual. En esta oportunidad les vamos a presentar un trabajo que estamos haciendo en el Dojo Zárate que consiste en llevar el Bunkai de una kata hacia un ejercicio que nos sirva para una situación callejera. Nosotros estamos viendo las katas como un recurso para combate real dentro de situaciones reales. Esto significa que tenemos que analizar varios factores y dejar de lado la idea de diálogo que a veces se plantea cuando nosotros estamos haciendo los bunkais clásicos, en donde alguien me arroja un golpe o me agrede y yo utilizo una única técnica o quizás dos, máximo tres, para repeler ese ataque. Esto en una situación real a veces no es posible, ya que en situaciones de violencia extrema muchas veces es mejor actuar primero que esperar a la agresión de mi oponente, que puede llegar a ser contundente y devastadora. Sobre todo si pensamos que en una situación real los agresores pueden llegar a ser varios y no uno solo. Entonces ya no me puedo dar el lujo de esperar ese primer ataque para trabajar, sino que yo necesito tomar la delantera en las acciones y empezar a ejecutar mi ataque defensivo. Nosotros evaluamos ya que donde existe una amenaza ya hubo un ataque, donde hay una amenaza que puede llegar a ser verbal o gestual. El hecho de que alguien nos esté mostrando un arma o que nos esté haciendo una señal en un contexto determinado ya es un ataque. Y esto nos habilita para empezar con nuestra cadena defensiva. ¿Y por qué vamos a usar cadenas defensivas? Mi idea es la siguiente. En la antigüedad se entrenaba para ejecutar un solo golpe y que ese golpe termine con el combate completamente. Pero hoy pasan muchas cosas que hacen que eso no siempre sea posible. Entonces nosotros lo que necesitamos tener bien entrenada es una cadena de ataques. Por si el primero no funcionó con la contundencia deseada, que ya inmediatamente se haya activado el segundo. Si el segundo falló, que ya intervenga el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente hasta que hayamos terminado con ese agresor. Y ya que vamos a usar una cadena de ataques para ejecutar nuestra estrategia de defensa, ¿por qué no usar alguna que ya esté planteada dentro de las katas? Por ejemplo, una de las katas que nosotros más practicamos en el dojo es Kanshiba, porque todo el mundo la puede hacer. Entonces, ¿por qué no desarrollar un trabajo de defensa personal callejera a partir de algún elemento que nosotros cotidianamente entrenemos? Ejemplo, Kanshiba. Y es por esto que nosotros les vamos a proponer esta evolución en 4 pasos del Bunkai de Kanshiba para poder llevarlo a diferentes situaciones callejeras. Para este Bunkai de Kanshiba lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la primera mitad de Kanshiba, que tiene 12 movimientos, vamos a utilizar los primeros 6, es decir, la parte de los 3 tsukis, de las 2 sokutogeris y del Hishi Uraken. Y vamos a tomarla, pero en una sola dirección. En vez de girar para trabajar con diferentes frentes, vamos a estar siempre enfrentados a un mismo oponente que nos va a estar arrojando un tsuki y nosotros a partir de ahí lo resolvemos utilizando la kata. El segundo paso sería pasar a ataques un poquito más realistas, ya que en el primer paso utilizamos estos ataques que son muy de estudio, les decimos nosotros, son ataques muy teóricos. Entonces la segunda instancia sería pasar a un ataque recto, un poquito más fluido, un poquito más relacionado con lo que sucede en la calle. En esta tercera instancia, entonces, dijimos que el ataque puede ser
una amenaza gestual o verbal, que en donde mi oponente cumpla con esa amenaza, nosotros ya quedamos en una desventaja muy grande y que sería muy difícil de repeler esa agresión. Que se acerca un poco más a una situación real. Recuerden, piensen entonces en una situación en donde el otro tiene una cantidad desmesurada de poder en relación a mí, que puede ser porque tiene un arma o porque son varios agresores. Entonces lo que vamos a hacer es buscar atacar de manera sorpresiva, contundente y que den el blanco dentro de lo posible. Pero si no dan el blanco, ya tenemos nuestra cadena de ataques preparadas por si acaso. Entonces lo primero que vamos a recomendar es, en vez de ponernos en un kamae así, vamos a buscar poner las manos en este gesto, que es un gesto bastante universal de rendición o de no querer violencia. El mostrar las manos abiertas también están demostrando que nosotros no tenemos nada en las manos, que no le queremos hacer nada a nuestro oponente, y vamos a buscar verbalmente desescalar la violencia de nuestro interlocutor. Y ahí esto va en la personalidad de cada uno, qué es lo que quieren decir. Yo les recomiendo siempre que lo tengan entrenado. Hay muchos instructores que sugieren frases como no me pegues, no sé pelear, no quiero pelear, no me lastimes. Cada uno le elegirá en virtud de su personalidad y lo que lo haga sentir más cómodo. Entonces, de esta manera empezamos a bajar la violencia de mi interlocutor para poder atacarlo de la manera más sorpresiva posible. La verdad es que de acá a acá no hay mucha diferencia para nosotros. Entonces, desde esta posición, buscando enganchar sorpresivamente a mi oponente, vamos a empezar a respetar la estrategia que propone la kata. La kata propone lo siguiente: un mawashiuke, un tsuki, otro mawashiuke, otro tsuki y el tercero acá. Nosotros no necesitamos esos dos mawashiukes si no está ocurriendo ninguna agresión. Los podemos usar también para golpear, pero hoy no va a ser el caso. Entonces, podemos iniciar nuestra cadena con el agarre. Obviamente voy a agarrar el hombro, el brazo de mi compañero, agarramos y golpeamos. Esa es la primera unidad. Seguimos. Dije que no voy a volver a bloquear, además lo haría la misma mano, no tiene ningún sentido. Vamos a ejecutar los otros dos golpes y vuelvo a agarrar. No tiene sentido ejecutar la sokutogeri que está al lado derecho. Vamos con la izquierda. Y ahora lo que podemos hacer es tomar la cabeza con ese kakeuke que sí está en la kata. Hacemos un kishi, uraken. Y la etapa número 4 es arrancar desde una situación de clinch. ¿Cómo llegamos a un clinch? Generalmente después de un ataque desordenado o frenético que nosotros intentamos bloquear, y lo más seguro es aferrar a mi oponente para que cese ese movimiento en particular. O también puede salir de un movimiento único que nosotros necesitamos agarrarlo para que no siga atacando. Esto es muy normal cuando hay un objeto contundente o un cuchillo en el medio. Entonces vamos a llegar a una situación de clinch, que esto yo les recomiendo que lo practiquen aparte y que considero que tenemos elementos dentro de nuestras katas incluso para trabajar los clinch. Pero por ahora lo que vamos a hacer es simplemente practicar el agarre de brazos con mi compañero, y lo que tenemos que ser conscientes es que yo tengo que pasar del lado de adentro cada vez que yo necesite golpear. Del lado de afuera me va a resultar difícil. No es imposible, pero depende mucho del tamaño de las personas. Entonces, para alguien que es más pequeño, siempre conviene estar del lado de adentro. Entonces, volvemos al clinch. Recuerden, yo tengo que estar del lado de adentro para poner a accionar, si no se me va a complicar. Una vez que yo rompa la inercia, es más fácil soltarse de este lado. Entonces, el primer movimiento lo voy a usar para distraer a mi oponente. 1,
2. Y ahora sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me voy. Espero que este video haya sido bastante ilustrativo y sepan que este mismo trabajo lo estamos aplicando a otras catas. Así que nos vemos pronto y cualquier consulta estamos siempre a disposición.